Luis, yo te digo, yo de Demand Gen sé poco, sé muy poco. No soy una persona que ha tenido grandes experiencias, pero ¿Mm? como he comentado al principio del capítulo, soy una persona que necesita Demand Gen ahora mismo. Entonces, ¿Mm? ilumina el camino y yo me iré metiendo. Vale, Albert, yo te cuento, yo tampoco vengo a sentar cátedra, pero sí que es cierto que es un tipo de campaña con el que me ha gustado trastear todo lo que he podido y bueno, sí que considero que tenga experiencia y sí que he sacado mis conclusiones. Sí que es cierto que me ha costado encontrar, o me cuesta encontrar, diría, todavía no lo tengo, como un patrón a seguir, o como un, no sé cómo decirte, como un proceso. Entonces yo voy a lanzarte aquí un poquito todo lo que he ido recopilando y luego cosillas también que nos irán surgiendo y cosas que te voy a decir de... antes de empezar por contextualizar un poco, la persona de la que más he aprendido de Demand Gen es de Thomas Ezel. Thomas Ezel publica mucho sobre Ujú, generación de ujú. demanda. Entonces, de la mayoría de las novedades me iba enterando por lo que él publicaba en LinkedIn. Y la verdad es que es un tipo de campaña que, igual que he sido muy crítico con Google, con las campañas de Performance Max, con que siempre ha sido una caja negra, con que no nos da datos, con que no nos da información, he de decir que con las campañas de generación de demanda estoy bastante contento, porque sí que me ha parecido que ha tenido más sentido y más coherencia a la hora de, por ejemplo, dejarnos elegir las redes, a la hora de, por ejemplo, Ujú, dejarnos elegir los formatos, y eso es mucho para lo que, ujú. por ejemplo, nos ha dado en, Sí, en- sí. en campañas de Performance Max. Entonces, todo eso me ha animado a trabajar con este tipo de campañas. También, por contextualizar, una cosa que suelo también explicar en mis formaciones, Albert, y tú corrígeme si me equivoco, pero una manera que me gusta a mí de clasificar la forma de hacer publicidad ahora con la que había antes es, imagínate, poner una barrita a la mitad y a un lado poner que antes la publicidad se hacía pensando en redes, tú tenías tu campaña de búsqueda, tú tenías tu campaña de display, tú tenías tu campaña de YouTube, mientras que ahora tienes las campañas multired, tienes campañas de Performance Max y campañas de generación de demanda. Esto no quiere decir que no haya maneras de mezclarlas, pero un poco lo que ha hecho Google ha sido como simplificarlo todo y decir, oye, para recoger la demanda que ya hay, Performance Max, y para generar demanda, campañas de generación de demanda. Entonces, a mí eso me parece una manera sencilla, o sea, es un poco simplificada también, pero de hablar de las campañas de generación de demanda. Entonces, mientras que cuando vamos a red de búsqueda, cuando vamos a Performance Max, muchas veces una parte de la que se suele tirar es de la red de búsqueda y de recoger la demanda existente. Generando demanda nos pasa lo que nos pasa en Meta, que tenemos que precalentar un poquito, cualificar o pues, despertar esa sensación de que ahora estás parando a alguien por la calle y diciéndole que si le interesa algo, no estás recogiéndole cuando le interesa. Con lo cual estamos un poquito, bastante, más lejos de la conversión. Con lo cual, también creo que las métricas de referencia en muchas ocasiones tienen que ser otras. Quiero decir, en un e-commerce, tú a través de, por ejemplo, red de búsqueda o a través de la red de shopping, puedes ir a conversión directa en muchas ocasiones. Mientras que ahora en campañas de generación de demanda, yo no las estoy trabajando a conversión final. Sí que es cierto que luego revisas en Analytics, revisas las rutas y ves que han ayudado a conseguir una conversión final, pero no las juzgo por la conversión final, sino que las suelo juzgar por el coste de conversión, por lead. Entonces, ¿cuándo paso a generación de demanda? Generalmente paso a generación de demanda cuando he acabado con Search y digo, vale, pues dentro de acabar con Search, acabar con la demanda, se me antojan varias vías. Puedo irme a otros términos menos cualificados y más informacionales. Me va a subir el CPA. Puede ser interesante o no igualmente. Me voy a otra red de búsqueda, como por ejemplo sería irte a Microsoft Ads y decir, oye, pues voy a abarcar lo que haya por ahí. Es otra vía. O me voy a Meta, por ejemplo, que es otra vía. Vale, pues ahora, para mí, con las campañas de generación de demanda, se ha abierto esta vía, la de ¿para qué me voy a ir a Meta? Y no es sustitutivo, obviamente, ¿vale? Yo simplemente estoy poniendo sobre la mesa las cartas que hay. Antes había otras cartas, podías irte a Display, podías estar en Discover, podías irte a YouTube, pero ahí la diferencia que había en CPAs solía ser muy grande. Corrígeme si me equivoco, pero, o sea, de una campaña de Meta
utilizando creatividades similares para lo mismo, los CPAs de Meta casi siempre, al menos a mí, han sido más bajos en Meta que en Google a través de Display, Discover y YouTube. Yo aquí te corregiría. No, dime. O sea, no, a ver. Yo en un display bien hecho, yo he sacado mejores números que en Meta. Vale, bueno, entiendo que en ciertos sectores, ¿no? O en global para ti eso siempre ha sido así. No, en ciertos sectores cuando se ha hecho bien el display. O sea, es que un día tendríamos que hablar, creo que ya hay un podcast sobre eso, pero es que bien hecho yo he conseguido, igual que en nativo he conseguido mejores CPLs que en Meta. Vale, bien pues, hecho. Mira, aprovecho. No siempre, ¿eh? No siempre. Ha habido veces que mejores en Meta, es que depende tanto del sector que dar una generalización me parece demasiado valiente. Vale, pues yo digo como que hay alternativas y como que esa ha sido mi situación, pero de todas formas, tal y como ha quedado esta conversación al ver, lo que veo ideal es que la gente que esté dentro del grupo de Telegram, que nos comente las experiencias que ha tenido y dónde ha conseguido mejores resultados a la hora de generar demanda, si lo ha conseguido a través de redes como Meta o a través de dentro de las redes que hay en Google Ads, ya sea a través de generación de demanda o a través de Display, Discover, YouTube. Es un debate muy interesante, también podríamos apuntarlo para la parte del Claro, Plus. pero mira, vale, pero en Meta generar demanda, para ti una campaña de conversión de Meta es generar demanda. Depende de cuál sea. O sea, quiero decir, si tú estás hablando a alguien que a priori en ese momento no tiene esa necesidad, para mí estás generando demanda. Claro, sí, pero es que aquí, claro, ya estás luchando, o sea, estás comparando dos partes del algoritmo totalmente diferentes de cada una. O sea, en Search, o sea, lo más parecido, dentro de que no lo es 100%, porque siempre hay un sitio que lo estás pidiendo y otro sitio que te sale, siempre será así. O sea, estamos comparando el mejor algoritmo de Meta, que es el de conversión, que necesita menos datos que los otros, con el algoritmo que necesita más datos de Google. Entonces, me parece un poco... No digo que sea una lucha de iguales. Correcto. No digo que sea una lucha de iguales. De hecho, por eso te digo que para mí tenía sentido que me funcionaran mejor las campañas de Meta. Sí, de Meta. Sí. Por eso mucha gente... Yo es el caso, ¿eh? Y yo quizás me equivoco. Yo siempre prefiero saltar a Meta antes de abrir Demand Gen. A eso eso era lo que me refería antes, que antes de abrir Demand Gen o antes de abrir, para mí, o sea, en la época pre-Demand Gen, yo antes de abrir Display o antes de abrir YouTube, prefería también irme a Meta. Pero yo me refiero que ahora también me pasa. Ahora, ¿sí? Hoy en día, me prefiero abrir Meta que Demand Gen. Sí. Y claro, estoy equivocado. No, yo, al revés, estoy de acuerdo. De hecho, cuando me has dicho antes lo de estamos plantearnos abriendo un Demand Gen, yo te diría, cuidado porque... ¿Sabes? Para mí Demand Gen no es... O sea, si quieres ir a lo seguro, quizá no sería lo primero que tocaría. Yo siempre me ha gustado definir Demand Gen como el Meta Ads de Google. Creo que es lo que está intentando. Al final lo que está cogiendo es... Una de las características de Demand Gen es que... el Demand Gen puro, ahora vamos a la puntualización, hay una puntualización, pero el Demand Gen puro se trabaja dentro de las redes de Google, dentro de todo Google. Ahora la puntualización es que se ha abierto a que también lo puedas utilizar en Display y ahí no tiene control al 100%. O sea, de hecho en Display siempre se habla de que hay mucho fraude y una de las cosas buenas que tenía, por ejemplo, Discover es que al ser de Google se entiende que la diferencia era abismal. De hecho, no sé, yo no he tenido, tampoco me he puesto a mirarlo, pero no tengo la sensación de haber tenido fraude cuando utilizaba Discover. Los números de Discover me encajaban todos bastante bien. Y con generación de demanda me pasa lo mismo. Tengo la sensación de estar en un entorno más controlado. ¿Sabes? Que, por ejemplo, cuando sales a Display sin whitelist y sin nada, a pelo. Que ahí, bueno, pues ya sabemos, además tuvimos en la mansión PPC una charla que era realmente de esto de la cantidad de fraude que hay. Entonces, ¿por dónde iba? Que me he hecho un poco de lío. Pero bueno, en la parte de Demand Gen, vale, estaba explicando que está dentro del ecosistema de las redes de Google. Vale. Entonces, para mí está guay que no tengas por qué salirte de Google
Ujú. para alimentarlo. Pero me pasa un poco que cuando utilizaba, como cuando utilizaba YouTube. Cuando utilizaba YouTube, creo que también hay ventajas, o creo que la gente juega con ventaja, parecido también a en Meta, cuando partes de una base orgánica buena. Quiero decir, si tú tienes un canal de YouTube bien trabajado y que continuamente te está renovando audiencias, porque tienes Ujú. vídeos traccionando y están posicionados, te están trayendo público, de ahí puedes sacar unas audiencias muy cualificadas y muy interesantes para trabajar. Y lo mismo pasa en Meta. Si tú tienes, imagínate, 40.000, 50.000 seguidores, pues ostras, tienes una audiencia que probablemente tus competidores, a no ser que hayan trabajado también esa parte, no van a tener, ¿vale? Con lo cual, bueno, estos son ventajas y desventajas que van a tener ambas plataformas. Ujú. Por otra parte, errores para evitar, un segundito. Vale, otra característica que tiene y que me parece muy interesante que han hecho con Demand Gen y que también los que vengáis de Meta vais a decir, ostras, qué parecido se ha vuelto esto. Y es las audiencias similares. Las audiencias similares, Albert, Mm. hace tiempo nos las quitaron de Google. Antes se generaban solas, dejaron de generarse, nos dijeron que se habían acabado y ahora las puedes hacer dentro de las campañas de generación de demanda. Un tip muy bueno que vi y que juraría que puse en práctica y me salió bastante bien, no te lo puedo garantizar ahora mismo al 100% por tema de memoria, pero creo que sí que fue así y tiene todo el sentido del mundo, es el hacer audiencias con las listas de clientes. Y más ahora Correcto. lo laxo que se ha vuelto Google con el tema de las listas de clientes y lo fácil que lo está poniendo para que puedas subir listas de clientes. Entonces tienes una manera relativamente fácil de conseguir, si tienes data de calidad, empezar a conseguir resultados pronto. Sobre todo, aquí, a mí la sensación que tengo de Mangen en esto es que es la única herramienta publicitaria que ahora mismo es exigente con las audiencias. Es decir, que puedes jugar mucho con audiencias. Puedes crearte dentro de una campaña de Mangen varios grupos de anuncio para varias audiencias. O puedes hacer un clúster de audiencias y después, gracias al report que te da, puedes ver cómo funcionan por separadas cada una de ellas. O sea, para mí es una de las grandes cosas diferenciales que tiene The Mansion y era uno de los porqués pensábamos ese B2B pasarlo para allí, porque en Meta no nos está acabando de funcionar y como es un tipo de que podemos jugar con segmentaciones, por eso me atraía. Yo creo que es una de las partes que más me atrae de ahora mismo, es que dentro de irnos a este top of the funnel, podemos irnos a un top of the funnel controlado. No como, por ejemplo, en una campaña, en una PMax, que es más descontrolado todo esto, sino que me mola el poder controlar este tema. Claro. Por otra parte, otra característica a remarcar, que esta no entiendo muy bien la jugada, pero es así, es que tienes el control geográfico a nivel de ad group en vez de a nivel de campaña. Ujú. No sabía. Claro, ese es algo que a mí me dejó un poco loco porque como que me rompía un poco la manera de trabajar. Al final, cada red que están añadiendo, cada cosa tiene sus peculiaridades y al final es normal hacer estas. Entonces, eso también nos ayuda, pues no, da más juego. Simplemente esto lo quería remarcar. Yo al final supongo que será porque vengo con la mentalidad de ya clasificarlo a nivel de campaña, entonces Sí. no he probado esto como superventaja. Luego, es una red en la que, al igual que pasa con Meta, es que vas a tener que invertir en creatividades de imagen y en creatividades de vídeo. Entonces, si ya de por sí la red está pensada para, obviamente, no estar tan cerca de la conversión como estarías con una red de búsqueda, como estarías con una campaña de Performance Max que probablemente se centre en lo que está más posible a convertir, vas a tener que invertir no solo en la campaña, que ya de por sí a priori te va a conseguir un coste por lead, o sea, no un coste por lead, sino un coste por conversión final mayor, sino que Ujú. además vas a tener que invertir en creatividades. Entonces, Ujú. simplemente tenerlo en cuenta. A ver, esto pasa igualmente si te vas a Meta. Quiero decir, y va a pasar igualmente si te vas a otras redes. Pero bueno, que es algo que siempre si lo que decimos es, oye, pues vamos a escalar a través de aquí, recomiendo tenerlo en cuenta. Una pregunta, Luis. En Demand Gen no hay en plataforma ni hay script de saber en qué red se está publicando cada cosa. Juraría que Thomas Ecel hace 2 días o 3 puso que había sacado una. Pero de todas No. formas, tú puedes, por ejemplo, en qué red
¿qué red no te lo sé decir, pero en qué formato, por ejemplo, los anuncios de vídeo, sí que puedes saber a través del desglose de la segmentación, Sí, cómo sea. sí. A través de ahí puedes ver si te está funcionando mejor InFeed, si te está funcionando mejor TrueView, Vale. si te está funcionando mejor Short. Vale. Lo que no sé es a nivel de canal, pero claro, yo aquí ya te animo a, como buena práctica, abrirte un grupo de anuncios o una campaña por cada formato. Claro, pero por ejemplo, claro, esto dependerá del presupuesto para poder desglosarlo, ¿no? Ujú. Tendrá más sentido si o es buena práctica en sí ya hacer separaciones. Aquí yo te diría ahora mismo que a gusto del consumidor. Yo soy más de ir primero haciendo la separación, pero Vale. cuando he estado documentándome, y esto literal te lo cojo del libro de Thomas Ezel, él lo recomienda al revés. Él recomienda juntarlo todo y que cuando vayas viendo resultados cojas el que mejor te funcione y lo pongas por separado. Perdón, ¿qué es el libro de Thomas Excel? El playbook de Demand Gen de Thomas Ezel. No lo sabía, no, preguntaba. Sí, bueno, son 60 diapositivas, pero que bueno, que ahora mismo es el contenido que he visto más cualificado de Demand Hostia, Gen. pues lo pillaré. Ujú. Vale. Y Pues dime. claro, y dentro de esto, pues también lo que te comenta son las palancas. O sea, que dentro de hoy, ¿qué es lo que hace traccionar una cuenta de Demand Gen? Pone en la parte superior los anuncios, luego la segmentación y finalmente los recursos. Lo que vendrían siendo los textos, descripciones y tal. Y yo ahí estoy bastante de acuerdo. Como meta. Es Sí, que es meta. es que literalmente están haciendo un meta. Y entonces dirás, oye Luis, ¿y por qué me estás diciendo que Meta y DemGen con todas estas similitudes no son lo mismo? Pues yo te digo, Albert, que es, bajo mi punto de vista, por el momento en el que pillas al usuario. Yo te diré otra. Porque si estás haciendo Google, sales con una partida que es que el histórico de cuenta. Si Que- has trabajado con otros canales, sí. Correcto, si has Y trabajado si tienes con otros conversiones, canales, sí. Pero Correcto. muy buen Porque apunte. Demand Gen, ¿lo ves algo para empezar en Google? No. ¿O no? Yo te digo que, o sea, bajo mi punto de vista no, y yo no es lo que recomiendo a mis clientes. Yo a mis clientes siempre les digo, si hay demanda activa, empezar por red de búsqueda. Y si hay que generar demanda, yo empezaría por Meta. Lo que te digo, porque Estamos en bajo línea. mi experiencia me ha funcionado mejor. Y claro, y Google, si vas a empezar, encima, o sea, porque lo que tú dices, si ya tienes una cuenta y tienes histórico, tienes algo de aprendizaje, pero si vas con una cuenta a cero, ostras, me parece complicado. Me parece complicado. Y luego también. Estoy pensando, ¿eh? Es que hay cosas que tengo en la cabeza, pero que no he puesto en la escaleta. Bueno, cuando me venga te lo cuento. Perfecto. Creatividades, nivel de ad group. Vale, pues podemos pasar, Albert, a errores comunes a evitar. ¿Vale? Dentro de Demand Gen. Por una Por parte, favor. tengo el pensar que las campañas son para vender directamente. Yo aquí, pues como un poco como me pasa en el meta más puro, yo en meta, conversiones de ticket bajo, creo que puedes ir directamente a ellas, pero me parece difícil conseguir conversiones de nivel, o sea, de ticket alto, en al menos un primer impacto o en tráfico muy frío, ¿vale? Pues aquí me pasa un poco lo mismo, que yo las campañas que hago en generación de demanda son la mayoría para captación de leads. Y el objetivo es captar el lead. El lead. Sí, sí. Y conseguir. Y en el caso de que no fuera a captar el lead y que tuviera que ir a venta directa, calentaría mucho primero. E intentaría derribar muchas objeciones a través de los anuncios primero. ¿Vale? Por otra parte, no segmentar bien o usar audiencias demasiado amplias. Vale, ya me ha venido lo que te iba a decir antes. Lo que me vino antes es que, según leí, pero esto no puedo deciros que lo haya comprobado, pero se lo leí a Tomás, que era que el aprendizaje es a nivel de grupo de anuncios. No a nivel de campaña. Ni a nivel de cuenta. Entonces, esa parte cuando me has dicho lo del histórico, yo entiendo que siempre tendrá algo que ver, pero según leí, el aprendizaje es a nivel de grupo de anuncios. Y
volviendo al error que estaba comentando, es que no segmentar bien o utilizar audiencias demasiado amplias. Yo creo que dentro de Google tenemos muchos tipos de audiencias que podemos probar. De hecho, tenemos un capítulo, Albert, creo yo, de este año, de tipos de audiencia en Google, ¿puede ser? Correcto. Así que os Sí. recomendamos, si queréis ver todos los tipos de audiencias que podemos utilizar, que sepáis que están ahí. Incluso creo que ahí hacemos mención a que las audiencias similares solo están en generación de demanda. Capítulo 243. Efectivamente. Y luego, otro error común sería no tener una buena secuencia posterior. Remarketing o email, como hemos dicho, generación de demanda va a estar bien como un primer impacto, va a estar bien para una microconversión. O sea, tú llegas a la página, ya te vamos a poder hacer remarketing. Tú me dejas tu correo, te voy a poder mandar correos. No hacerlos sería un error. ¿Y por qué? Aquí me voy al estudio que hicimos no sé, en otro capítulo, Albert, no me acuerdo, un estudio que se hizo que a partir de 2020 el número de puntos de contacto que se necesitaban para la conversión final era cada vez más alto. Creo que en 2023 estaba como por 20 o por ahí. O sea, simplemente recordar esto, que cuando se trata de generar demanda, rara vez, solo a través de un anuncio, se va a conseguir esa conversión o esa conversión final. Entonces, bueno, que lo sepamos, que a mí a día de hoy todavía con muchos clientes me toca explicar y decir, pues vienen con unas expectativas muy altas. Y no sé si es por pues, lo que decíamos antes, ¿no? Porque en otro momento, en otro periodo histórico, quiero decir, en otro año, antes sí que sí que me parece que la conversión final quizás era más fácil de conseguir, pero ahora es cierto que con todo lo que hay se necesitan cada vez más puntos de contacto y más estrategias. Entonces, bueno, a mí me toca muchas veces bajar a tierra y explicarlo. Y Albert, esto es un poquito lo que traigo por aquí. Yo quería hablar, había una cosa que sí quería hablar porque, no porque yo la haya vivido, pero me acuerdo que en el grupo de Telegram se comentó, que es el gran problema, que para mí es un gran problema, de la columna de las conversiones asistidas. Porque se tiene que entender esa columna qué significa. ¿La de O las sea, conversiones asistidas o postimpresión? Perdón, posimpresión, perdón. Tenemos que entender que esa columna se la saca de la manga Google como diciendo, oye, en otras plataformas te estarían diciendo que estas son las conversiones que no es así literalmente. Si Google fuera a otras plataformas te dirían que has tenido estas conversiones. Pero tener cuidado porque no son las conversiones reales. Las conversiones reales son de la campaña, son por las que optimizáis y esas son las que están en la columna de conversiones. Porque esto pasó porque creo que alguien dijo que un cliente suyo le estaba diciendo, oye, me estás diciendo que me han llegado 500... O sea, pone que hay 500 conversiones cuando yo no estoy recibiendo 500 conversiones. Entonces, tener cuidado con ese error de cálculo. Es una métrica que te ayuda a... ¿Cómo decirlo? No parar la campaña, no calentarte y pararla porque no estaba funcionando. Pero no es una métrica realista. ¿Tú qué opinas de esto, Luis? Vale, yo te cuento. Cuéntame. Lo primero, vamos a separar las conversiones post-impresión, que es una métrica hay una métrica que estoy buscándola ahora, me estoy metiendo en una campaña de generación de demanda, porque precisamente lo que han hecho ha sido crear una métrica que se llama conversiones comparables con otras plataformas. O sea, Vale. ahora tienes conversiones post-impresión y conversiones comparables con otras plataformas. Esta es la que... Claro, o sea, porque son cosas diferentes. La conversión es post-impresión, lo que hace es que te cuenta como el... Sí, como lo de las impresiones. Cuando optimizáis por meta, por defecto, creo que es un día de impresión, 7 días de clic y ahora tenemos también el de video engagement, creo que se llama. Claro, ¿no? O sea, básicamente con las post-impresión, si tú has visto el anuncio, aunque no hayas interactuado con él, te lo va a marcar como que ha influido. Y luego está la conversión comparable con otras plataformas, que aquí es donde hace lo que tú dices, ¿no? El de como que se equipara a como lo haría Meta. Entonces, a mí me parece bien para tener una referencia, pero no la he utilizado mucho. Pero yo estoy acostumbrado ya... O sea, a día de hoy no me han pedido explicaciones de que, no sé cómo decirte, de que generación de demanda tampoco he hecho una barbaridad como para que me pida. Y tampoco he visto unas diferencias súper locas, porque es lo que te digo, que si al final lo estoy trabajando como para conversión directa, rápida y pequeñita, como un formulario, tampoco la discrepancia que va a haber va a ser una locura.
Me parece que sí que me parece que, lo que digo, aun diciendo que me parece que las campañas son muy buenas, o sea, como idea me gusta y creo que han hecho muchas cosas muy bien, meter esta métrica me parece Es que lía. forzar. Me parece Sí. que es liar. Igual que Eh, la... eh, es querer, es Google querer que poner un número para intentar como que nos lo creamos más. ¿Sabes? No sé, no sé. Es una métrica que yo creo que sobra, que crea más confusión que no, pero bueno, mira, pues a un numerito que nos dan, pues hemos de saber utilizarlo. Eh, hemos de saber usarlo como media buyers, es nuestro trabajo. Sí, yo creo que a día de hoy lía más que... Porque quiero decir, Mm. todo esto no lo podías haber solucionado antes. Porque encima, claro, esa columna de conversiones juega con otras reglas. Quiero decir, no puedes juntar... O sea, por una parte están las conversiones y las conversiones post-impresión y por otra parte estas conversiones comparables con otras plataformas. No te pongas a sumar unas y otras No, porque no, no, entonces no. te vas a volver loco. Entonces yo creo que Correcto. aquí, no sé, están liando más que Sí, consiguiendo sí, 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 cosas. sí, Y sí. nada. Y luego, dentro de las por también usos alternativos de campañas de generación de demanda, a mí me parece muy interesante para la parte de consumir contenido, de dar visibilidad si quieres generarte una audiencia de personas que han visto ciertos vídeos porque has trabajado el orgánico, pues la parte de Infeed me parece interesante explotarla. Y nada más, Albert, de momento yo creo que exclusión de baja calidad, o sea, las audiencias. Sí, yo creo que la parte grande ya está. De todas formas, si queréis más, que hablemos más de campañas de generación de demanda, o tenéis algo que no hayamos dicho en el capítulo de hoy, ya que es una red que aunque ya lleva un tiempecito, no es tan usada porque, pues yo creo que Albert, porque al final no es tan full performance y entonces cuesta más meterla y entre eso y que es un poquito más nueva, pues me parece lógico que no tenga tanto uso o que no tenga tanta fama, pero si queréis comentar más cosas de este tipo de campañas podéis hacerlo en el grupo de Telegram y así generar un debate interesante. Tuvimos a Ana Kostic en el conference hablando de campañas de generación de demanda y quién sabe qué más haremos hablando de este tipo de campañas, Álvaro. Correcto, correcto. Yo creo que ha sido un episodio que no habíamos tocado profundamente todavía este tipo de campañas y yo creo que es una buena apertura para situar a la gente que no lo ha probado y que sepa cómo tiene que probarlo. Para mí, con todo lo que has explicado, más lo que vi del conference, creo que ya sé por dónde tengo que empezar a testear. Igualmente exploraré un poquito más para ver cómo hacerlo.